Muy bien, hemos hablado sobre el verbo. ¿Qué hemos dicho al respecto? Las formas de verbales pueden presentarse en dos tipos de número singular y plural. Ya. ¿Qué es un verbo primero? Los verbos son palabras que expresan. ¿Qué es lo que expresan los verbos? Que se realizan acciones. Son acciones, ¿ya? Son acciones que lo realiza ¿quién? Las personas, animales, cosas. Exacto. El sustantivo. Sujeto y sustantivo. Sustantivo. El sustantivo, ¿ya? El verbo son acciones que realiza el sustantivo, ¿ya? Ahora, el verbo tiene ciertas características. ¿Cuáles son ellos? Mejor dicho, el verbo tiene accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Puede ser persona, número, tiempo, modo. Ya, muy bien. Tiene persona. Yo uso el verbo en ¿qué tipos de persona? En primera persona, en segunda persona, ¿es así? Muy bien. En primera, segunda y Tercera persona. tercera persona. Uso tres tipos de personas. Luego tengo en tiempo. ¿Cuáles serán? Pasado, presente, futuro. Pero me, Pasado, presente y futuro. Y el condición, nada. Condición. el condicional. El modo. ¿Cuáles son los modos del verbo? Indica la actitud del hablante en lo que dice. Indicado, subjetivo o imperativo. Exacto. Indica la actitud del hablante. El número. Número de cantidad. ¿Cómo? Número de cantidad. Ya, número. ¿Cuáles son? La, este, Plural y singular. la Singular situación, Plural. y plural. Pero este número del verbo, ¿en base a qué está relacionado? ¿Es la cantidad de verbos, de acciones que realiza el sustantivo o cuál es la característica?
Yo, por ejemplo, cuando digo Luis canta, estoy hablando de forma singular y cuando yo digo Luis canta, baila, juega, ¿es plural? ¿Es de esa forma? No, profesora. ¿En qué se enfoca el número del verbo? ¿Cuál es la característica? Por ¿Cuál es la... ejemplo, ellos juegan. Ya, ahí, ¿de qué forma estoy hablando? Plural, plural. Plural. Entonces, ¿a raíz de qué se determina el número del verbo? ¿En base a qué? En base del núcleo del sujeto. ¿Cómo? En base del núcleo del sujeto. No, en base al núcleo del sujeto no se relaciona. ¿En base a qué está sujeto el número del verbo, chicos? Del sustantivo, profesora. En base al sustantivo está el número del verbo. ¿Ya? En base a ello. Si mi sustantivo está en singular, mi acción va a estar en singular, según la cantidad de mi sustantivo, no de la acción. Muy bien. ¿Y cuáles son las conjunciones del verbo? Chicos, ¿cuáles serán las conjunciones del verbo? Todos los verbos que en infinito determinan en ar. ¿Ya? ¿Solamente en ar? eh, Ir, Ar, ir, ¿qué le falta ahí? ¿Cuántas conjunciones son, chicos? en ar, tres, ir. tres. ¿Cuántas conjunciones son? Tres. Tres. Ar, ir. Son tres conjunciones. Ar, er e ir, ¿cierto? Si yo de esa manera identifico a un verbo, ¿ya? Entonces, ¿el verbo modifica o no al sustantivo, chicos?
No, profesora. ¿No lo modifica? Sí, Sí, lo modifica. Modifica el significado y el sentido de mi sustantivo, ¿cierto? Muy bien. Hemos visto lo que es el verbo, ¿ya? Entonces recuerden ello. Ahora, sí están observando mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. A ver, vamos a ver antes del último tema, ¿sí? Vamos a ver lo que está relacionado con uno de los términos que no tienen variación, ¿ya? Que son los llamados adverbios, ¿sí? ¿Qué serán los adverbios? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué ideas de qué tratarán los adverbios o para qué creen que yo los usaré? Son verbos no conjugados. ¿Son verbos no conjugados? ¿Será eso? A ver, cuando sirve nosotros... para modificar Ya, y precisar cuando... el significado. Claro, modifique el significado, cambie el significado de mi sustantivo, de la palabra quien acompaña, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de adverbio, vamos a decir que es la parte invariable de la oración, que no va a tener género ni número, pero sí modifica o complementa el significado de quién, del verbo, del adjetivo o de otro mismo adverbio o de toda una oración. Entonces, ¿podemos decir que el adverbio es el verbo no conjugado o será otro tipo de palabra? Disculpa, no entendí bien la pregunta. A ver, les vuelvo a repetir. Cuando nosotros hablamos de adverbios, vamos a hacer referencia a una palabra cuya función es invariable, no se modifica. Cuando yo digo que mi palabra es invariable, es que no, tal y como existe, yo la voy a usar. ¿Sí? No se va a modificar ni en masculino ni en femenino. A eso llamamos palabra invariable. Por eso decimos que no cuenta ni género ni número. Tal y como existe, yo la uso dentro de mi oración. Para ello vamos a conocer una gran variedad de adverbios. No quiere decir que el mismo, un solo adverbio yo use tanto en singular como en plural. Hay una gran variedad. Pero sí va a modificar o complementar el significado del verbo, del adjetivo o de otro adverbio o de toda una oración. Lo modifica, complementa el significado. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Miss. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, hay diferentes tipos de adverbio. Adverbio de tiempo, de lugar, cantidad, modo y duda. Cada uno de estos adverbios, ¿por qué es necesario que yo los conozca? Porque de acuerdo a mi contexto, yo lo voy a usar. Si me quiero referir a algo temporal, algo del tiempo, usaré adverbios de tiempo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde, siempre. Por ejemplo, mañana iré de compras. Yo podré decir mañana,
No, profesora. No, cierto. Por eso digo que el adverbio son palabras invariables. Ahora, del lugar, aquí, allí, allá, ahí, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, etcétera. Cuando quiero referirme para especificar el lugar de algo, ¿ya? Luego tengo de cantidad, mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo aproximadamente de cantidad. Por ejemplo, mucho comes, por ejemplo. ¿Cierto? Ese adverbio está yendo al lado de qué? De un, está yendo al lado de un verbo. ¿Me dejo entender? Y de modo es así, claro, como, despacio, ligero, mal, mejor, rápido. Recuerden que el modo es para indicar la actitud del hablante. ¿Sí? La actitud del hablante. Luego tengo el adverbio de duda. Acaso, tal vez, quizá, posiblemente, eventualmente, aparentemente. Duda, ¿no? Aparentemente, creo, o aparentemente está feliz, ¿no? Entonces, de duda, probabilidad. ¿Ya? Ok, Miss. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. Vanessa, Vanessa Urbano, ¿cuál es tu apellido completo? Vanessa Urbano Sánchez. Vanessa Urbano Sánchez, ¿no? Ustedes Sí, son el profesora. grupo de... segundo año, ¿verdad? Sí. Sí, profesora. Bien. Muy bien. Entonces seguimos. Entonces, ¿cuántos tipos de adverbio tenemos? 5, Miss. profesora. 5. ¿Ya? 5. Vargas Torres, ¿eres no, Elisandra? Sí, Miss. Vargas Torres. Elisandra. A ver, los que están conectados con otro dispositivo y no es su nombre correcto, me avisan, por favor. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, hay dos puntos de vista, tanto la formal simple o compuesta. Las simples van a ser aquellas que van a estar compuestas de una sola palabra. Por ejemplo, el sí, también, ayer, mucho. Y las compuestas van a ser aquellos que se forman con sufijos. Estos pueden ser agregados con su terminación mente o las locuciones adverbiales. Por ejemplo, terminados en mente se forman a partir de un adjetivo. Por ejemplo, de hábil, yo le agrego mente, formaré hábil
De triste, tristemente. ¿Cierto? Son términos o adverbios terminados en mente. Y las locuciones adverbiales son conjuntos de dos o más palabras que funcionan como adverbios, ¿ya? Que va a estar compuesta de dos términos. Por ejemplo, a ciegas, en primer lugar, ante todo, etcétera. ¿Ya? También son adverbios. ¿Qué funciones cumple el adverbio? Cumple como complemento de un verbo. Va a ir siempre al lado de un verbo. Y complemento de un adjetivo, lo va a complementar. Y complemento de un mismo adverbio. Entonces, cuando yo uso los adverbios al lado de un verbo, de un adjetivo o de un adverbio. ¿Ya? Por ejemplo, de un verbo hablas mal, complemento de un adjetivo, eres muy guapo, el muy es un adverbio. Y complemento de un mismo adverbio, hablas muy mal son adverbio. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Sí, Miss. profesora. Sí, profesora. Muy bien. Luego tenemos las también preposiciones. Las preposiciones, al igual que los adverbios, son términos invariables que van a servir ¿para qué? Para unir palabras o frases dentro de un enunciado. ¿Sí? Cumplen la misma función. Indican también lugar, tiempo, destino o causa. Estos son los famosos o las famosas preposiciones. Por ejemplo, el a, el ante, el bajo, cabe, con, contra. Son los diferentes adverbios. ¿Bien? Digo, preposición. Sí, son los diferentes preposiciones. ¿Ya? Cada una de estas preposiciones tienen su propio significado. ¿Sí? Y cumplen la misma función, ¿no? De los adverbios. Son palabras invariables que no se modifican. Acá tenemos el hasta, mediante, para, por, según, sí, sobre, tras, versus, vía, ¿no? Y al igual que las conjunciones. ¿Sí? Muy bien, entonces son términos invariables que no se modifican y que cumplen la función de ser complemento de ¿qué? De mi oración. ¿Para qué sirven? Para modificar el significado. Ya, eso no se olvide. Sí, chicos, hasta ahí alguna consulta. Estos términos son muy fáciles de usar, son los comunes que normalmente nosotros los usamos, ¿sí? Ya, profesora. Ninguna duda, ninguna consulta, No, profesora. ¿todo claro? Sí, profesora. Sí. Muy bien. Muy bien, pues para finalizar vamos a tocar un último tema referente al texto, ¿sí? La estructura de un texto. Ustedes, para sacar la idea principal, idea secundaria de un texto, ¿qué debo de conocer primero? Creo que es Miss el antes, el después. Ya, pero ¿qué debo de conocer primero? La oración, profesora. ¿La oración o el texto? El texto, Miss. El El texto, texto. profesora. El texto. Pero solamente ya, yo conozco de qué trata el texto. ¿Qué más debo de saber para saber su idea principal, idea secundaria? El verbo, Miss. La estructura. Su estructura, chicos.
El verbo no tiene nada que ver dentro de un texto. Yo, para poder identificar la idea principal o dónde está su idea principal, la idea secundaria, debo de conocer La estructura. la Estructura, estructura del texto, ¿ya? ¿Cómo está organizado? Pues el texto va a estar organizado de la siguiente forma. Tiene una organización entre forma y contenido, donde la forma es la distribución de los párrafos, ¿sí? Párrafo 1, 2, 3. Y su contenido es la exposición del tema, ¿no? La introducción, desarrollo y conclusión. Conclusión. Donde al conocer ambos, al determinar, voy a poder determinar la idea central del texto, el cual va a estar compuesto del tema y el título. Título. ¿Ya? Sabemos muy bien que muchas veces nosotros vamos a encontrar la idea central, la idea principal en el título y en el tema del texto. Al yo leer un título, ya puedo sobreentender de qué me va a hablar mi texto. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Sabían ello o no? Yo puedo determinar a través del título la idea central del texto. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Yo podré determinar cuál es de qué tema o de qué va a hablar todo mi texto. Sí, ¿verdad? A través del título. Del texto, del texto. Ujú. Ahora, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este pequeño párrafo? A ver, Yo, profesora. ya, Rosy, por favor. Es posible observar que un texto está organizado en párrafos y cada uno de ellos es portador de una idea que proporciona un nuevo aspecto a la idea central del escrito como totalidad. A partir de la idea central se puede determinar el tema del texto, de qué se trata y un posible título para él. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que nosotros, al observar un texto, va a estar organizado en qué? Siempre que mueve, ¿qué es lo que vemos? El título. organización. Párrafos. Todo texto va a estar compuesto, o todos los textos va a estar compuesto por los Párrafo. párrafos. Y en cada párrafo, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? La idea principal. Voy a encontrar una idea principal. Cada párrafo va a contener la idea principal de todo el texto. Del texto. De todo el texto. ¿Sí? De todo el texto. A partir de esa idea central, nosotros vamos a poder determinar el tema general de mi texto. ¿Ya? El tema general, que solamente va a tratar de una sola idea. Y muchas veces vamos a tener oraciones o textos sin título. Entonces yo, a partir de colocar, por ejemplo, o determinar la idea central del texto o el tema, voy a poder colocarle un título, ¿no? Sí, profesora. Sí, cierto, sí voy a poder hacerlo. Entonces, esa es la forma adecuada. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura siguiente? Yo mismo. A ver, Vanessa levantó la mano, Elisandra. A ver, en el siguiente texto me apoyas tú. Ok. Vanessa. Cada
párrafo presenta una idea principal, información fundamental, carente de detalles. Esta idea puede ser o no complementada por ideas secundarias cuyas funciones es aportar informaciones anexas al tema que se está desarrollando. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que en cada párrafo, ¿qué vamos a tener? La idea principal, ¿cierto? Puede ser complementada por otras ideas secundarias, pero en todo el texto va a estar basado en la idea central de todo el texto. Eso no se olvide, ¿ya? Puede sí tener ideas secundarias que va a hacer que se complemente la información de cada párrafo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las etapas para yo comprender y determinar estas ideas dentro de una lectura? Análisis. Primero, analizar. A ver, Elisandra, ¿me ayudas con la lectura? Está bien, Miss. Etapas del trabajo de comprensión lectora. Dice, análisis, separación o división del texto en parte es decir, el estudio del significado de cada párrafo individualmente y relación con el texto en su totalidad. Muy bien. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, analizar, separar o dividir el texto en partes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo debo de analizar párrafo por párrafo, para luego desarrollar una síntesis. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de la síntesis? A ver, Rosy, ¿levantaste la mano? Sí, profesora, para leerlo todo eso del 1 y el 2. No, la 2, la 2. La 1 ya lo he leído tu compañero. Síntesis, reconstrucción del texto en sus aspectos fundamentales, operación de selección de contenidos esenciales, proceso inverso al análisis. Muy bien. Entonces, una vez que yo determine o analice mi texto, ¿sí? De manera individual cada párrafo, voy a sintetizar toda esa información que yo he analizado para reconstruir, elaborar un nuevo texto. Ese es el famoso resumen, ¿ya? A ver, Juaper, levantaste la mano, ¿me ayudas con la lectura de la número 3? Juaper, Profesor, parece buenos que no días. está. Sí estoy, acá estoy Ahí, presente. ahí, En la ayúdame con la tercera, 3. la terminación ideal central requiere verificar la coherencia del texto y determinar el contenido fundamental. Existen procedimientos para determinar el tema y la idea principal del texto. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya he analizado, he sintetizado la información, voy a determinar la idea central. ¿Qué va a hacer? Al yo de tener ese nuevo texto, voy a determinar también o voy a verificar su coherencia,
¿sí? ¿Para qué? Para determinar el contenido fundamental que debe de ir dentro del texto, ¿ya? Ahí va a existir procedimientos para determinar el tema y la idea principal del texto, ¿ya? No se olviden de ello. Juape Requejo, ¿cuál es tu apellido completo, por favor? No tengo señal, pero le diré por el mensaje. A ver, para poder registrarte, ¿sí? Andrea, estás participando por el chat, ¿no? Flores Infantes. Di María Juape Requejo allá. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ese es el procedimiento, ¿sí? Para elaborar. Y luego la titulación, ¿no? Que va a implicar reconocer qué es lo planteado fundamentalmente, es decir, el tema más lo dicho sobre él. Es como yo coloco el título, ¿ya? ¿Cómo determinar la idea central de un texto? A ver, ¿cómo lo determino? Primero, para determinar el tema central debemos preguntarnos de qué nos habla el texto. Eso es lo que yo debo de preguntarme para poder identificar su idea central. Ahora, a ver, les voy a dar 2 minutos para que me lean este texto y me determinen su idea principal y si concuerdan con la idea, con la respuesta correcta. A ver, 2 minutos nada más. Muy bien, a ver. ¿Quién me ayuda con la lectura de este? A ver, Rosy, ayúdame con la lectura de este pequeño texto. ¿Los dos, profesora? No, ¿El el amarillo? amarillito nada más. ¿Cómo? El amarillo nada más. Ya. La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie
de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Muy bien. ¿Lo desarrollaste? Sí. ¿De qué nos habla el texto? De la cartografía, que es la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Ya. Entonces, a la respuesta o la respuesta que vamos a dar a esta pregunta es de la cartografía. Cartografía. ¿Cuál es la idea central del texto, de este texto? La cartografía, ¿cierto? Sí, Ese es profesor. el tema, ¿sí? Ahora, para desarrollar o identificar la idea principal, ¿sí? Vamos a decir también qué se dice respecto al tema. ¿Cuál es el tema? La cartografía. Entonces, ¿qué se dice de la cartografía? Que es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas, ¿cierto? Esa es la respuesta. Entonces, mi idea central, ¿cuál va a ser? La cartografía, profesora. Ese es mi tema. ¿Pero cuál es mi idea central? Elaboración de mapas. Las ¿Qué se dice superficies de la del Tierra. tema? ¿Qué se dice de la cartografía? Que es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Exacto. Esa es mi idea principal. Principal. La idea principal, la idea central de mi texto. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso que yo debo de seguir. Primero, determino el tema central. Luego, para identificar, a raíz del tema central, yo voy a identificar la idea principal, la idea principal de mi texto. ¿Ya? Ese es el proceso. Ahora, ¿qué es el párrafo? Es la unidad del texto marcada por punto A, parte, donde su extensión va a ser variable, va a tener una o más oraciones y va a desarrollar una idea principal en cada párrafo, ¿ya? Y la idea principal va a ser global y abarcadora. Va a encontrarse normalmente o frecuentemente de manera explícita. ¿A través de qué? De palabras claves o de una oración. A ver, ¿cómo determinar la idea principal de un texto? ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, Rosy. La idea principal de un párrafo se reconoce mediante la pregunta. ¿Qué se dice respecto del tema en este párrafo? Se expresa generalmente a través de una oración principal. Esta oración puede ubicarse al comienzo, al medio o al final del párrafo. Veamos un ejemplo. Muy bien. Entonces, yo voy a determinar la idea principal de un párrafo mediante la pregunta, ¿qué se dice respecto al tema de este párrafo? O en este párrafo, mejor dicho. Por ejemplo, dice, no cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino en el ético. Tema. ¿De qué nos habla el texto? De la ingeniería genética. ¿Qué se dice Genética. de la ingeniería genética en este párrafo? Que es una de las más grandes e influyentes Planes científicas. revoluciones científicas del siglo XX. Y es así como determino la idea principal del párrafo. ¿Ya? Al centro. A ver, 2 minutos para que me lean este texto y me determinen de la misma forma la idea principal del párrafo, ¿ah? Primero identifíquenme el tema.
Muy bien. A ver, dice, una de las ciencias que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación que ha impactado en la sociedad, ¿sí? Tecnificada en todos los aspectos, la ingeniería genética, una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX, avances como el descubrimiento de los genes de algunas enfermedades o la manipulación del genoma humano, confirman lo anterior. A ver, ¿de qué nos habla el texto? ¿De qué nos habla el texto, chicos? Ingeniería genética. De la ingeniería genética. ¿Y qué se dice de la ingeniería genética? Modifica ADN. Es la ingeniería genética avanzada como el descubrimiento de las AD. algunas enfermedades. Claro. A ver, aquí vamos a encontrar la idea central del texto principal en el centro. ¿Qué se dice de la ingeniería genética? Se dice que es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Esa es la idea principal. Y por ejemplo, aquí vamos a encontrar al final, donde dice la investigación cada vez más fructífera del ADN humano, el descubrimiento de los genes responsables de enfermedades y la posible manipulación del material genético de los seres humanos hacen que la ingeniería genética trascienda ya los muros de los laboratorios de investigación e impacte en nuestra sociedad como una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Entonces, esa es la forma. No solamente aparece al inicio o al intermedio, también al final. ¿Cierto? Acá tenemos otro ejemplo. A ver. El Renacimiento es ante todo una edad descubridora. En ella el hombre aparece dotado de un ánimo juvenil que lo impulsa a realizar nuevas experiencias, a buscar la novedad, a explorar por todos los rumbos. ¿De qué nos habla el texto? Del Renacimiento. Renacimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería? Que es ante todo una edad descubridora. Descubridora. ¿Cierto? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta de cómo determinar la idea principal del texto? No, profesora. No, ¿verdad? Muy bien. Espero sinceramente que me hayan podido comprender, ¿sí? Igual cualquier duda me la hacen llegar a través del WhatsApp. ¿Sí, chicos? Ya, profesora. Gracias. Muy bien, chicos. Nos vemos en una siguiente